Que según establece el artículo 193 de nuestro reglamento, el tiempo para la tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartidos a partes iguales entre el diputado o diputada que la formule y el miembro de Gobierno que conteste. Comenzamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Para la formulación de su pregunta al señor presidente del Gobierno, tiene la palabra el señor Gordo Pradell, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes. Sí, gracias, presidente. Valoración que hace el presidente del Gobierno de los datos referidos a la Comunidad de Madrid del cuarto informe sobre el estado de la pobreza elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN, en enero de 2015. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente. Señor presidente, señoría, como usted sabe, hemos tenido muchas oportunidades de hablar de este asunto aquí. Yo ya le he contestado en otras ocasiones. Lo cierto es que, al margen de cómo se calcule la evolución de la pobreza, el hecho cierto es que en Madrid la situación ha mejorado de manera considerable en estos 2 últimos años, mientras que en otros sitios ha empeorado, señoría, especialmente en los sitios donde ustedes gobiernan. Y, aunque queda mucho por hacer, señoría, creo que esta mejora es una evidencia que deberían de reconocer. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Gordo Pradell. Gracias, presidente. Sí, señor presidente, ya me consta, a través de las múltiples iniciativas y preguntas que hemos hecho en esta Cámara, que para ustedes la pobreza, más que un problema, es una molestia. Señor González, les molesta que la pobreza sea visible, en la medida que les arruina, evidentemente, esos discursos magníficos sobre la comunidad imaginaria que intentan vender a golpe de campañas publicitarias. Por lo tanto, señor presidente, para ustedes la pobreza no es un problema a resolver o a paliar, es sencillamente un problema a ocultar. Señor González, más allá de que entre una vez más, como no podía ser de otra manera y ya he hecho anteriormente, en el funambulismo estadístico con respecto a otras comunidades u otros lugares, lo que es indudable es que en la Comunidad de Madrid hay personas en riesgo de pobreza, personas pobres en exclusión social, con pobreza severa y personas que no tienen cubiertas las necesidades básicas. Señor presidente, no quiera vender como un éxito que el informe señala que se ha reducido la pobreza a niveles del año 2009. Que no es así. Usted sabe que esto obedece a 2 causas fundamentalmente. La primera, que se elimina de la contabilidad de la tasa un grupo muy numeroso de la población pobre, es decir, a la población inmigrante, que se ha reducido considerablemente, como usted muy bien sabe. Y segundo, a una mejora del diferencial de los ingresos de la población pobre. Pero esa mejora del diferencial, señor González, sabe usted que no es porque hayan aumentado sus ingresos, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver con eso, todo lo contrario. Es, señor González, porque la reducción del umbral ha puesto sus ingresos por encima del límite. En definitiva, señor González, y para que quede claro, la realidad es que en el año 2013 hay que ser mucho más pobre que en el año 2009 para ser contabilizado en el indicador. La realidad, señor González, es que la brecha entre la selecta minoría para la que ustedes gobiernan, beneficiaria de la crisis, evidentemente, y la inmensa mayoría social trabajadora, víctima de los anteriores, se ha hecho cada vez más grande. Eso es una evidencia. Esas reformas de las que ustedes tanto presumen, lo que han conseguido es que 1 de cada 4 trabajadores de estos que trabajan sean pobres, señor González. Hoy, presidente, los madrileños y las madrileñas son más pobres gracias, por ejemplo, a su reforma laboral, al repago sanitario, a la reducción de ayudas a la dependencia, a la beca de comedor, a la beca de los libros, etcétera, etcétera. Señor González, si realmente les preocupa la pobreza, hubiesen aprobado nuestra proposición de ley de derechos vitales básicos, que, como usted sabe muy bien, no se trataba solamente de un ingreso mensual, sino que significaba también la paralización de los desahucios, señor González, en un precio social para suministros básicos como la luz, el agua, el gas, etcétera, etcétera, en un fondo de vivienda social de alquiler y no vendiendo las viviendas públicas a fondo buitre como han hecho ustedes. Es también, presidente, la apertura de los comedores escolares en periodo vacacional. Eso era la proposición de ley que hacíamos, que luego dice que no hacemos propuestas. Es, en definitiva, señor González, propuestas de izquierdas para la mayoría social trabajadora madrileña frente a las políticas de derechas para las élites económicas que ustedes representan, eso sí, algunas veces ayudadas estas últimas por más ruidos que contenidos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Gordo, lo único que estoy de acuerdo con usted es que, efectivamente, en Madrid y en España hay muchas personas que lo han pasado mal, que lo siguen pasando mal y que quedan muchas cosas por hacer. Y para eso estamos trabajando y llevamos trabajando mucho tiempo para conseguir que las circunstancias mejoren y que muchas, la inmensa mayoría de esas personas, puedan dejar la situación de dificultad en la que estaban. Y muchas de esas, señoría, lo están dejando. Igual que usted dice que hay personas que están en esa situación, y yo se lo reconozco, usted debería reconocer
que la situación está mejorando y que hay personas que están saliendo de esa situación afortunadamente. Lo que quiere usted presentarnos, por el contrario, es el apocalipsis. Nadie se cree que aquí, como dicen algunos de estos estudios, haya entre un 20 y un 25% de población que está en pobreza, señoría. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Y no es verdad, la realidad le desmiente y, sobre todo, señorías, ha hecho usted un ejercicio ya de funambulismo maravilloso, que es decir, me saca usted un estudio, como el estudio en algunos conceptos no le da bien, dice, bueno, no me hable usted de que ha mejorado, porque aunque el estudio diga que ha mejorado es porque usted le han quitado de aquí una serie de números y tal que me salen bien. Claro, señoría, ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de los estudios que usted maneja de manera interesada y manipula se basan fundamentalmente no en un concepto que cualquiera puede entender de lo que es la pobreza, sino en un concepto estadístico que se basa en lo que se llama la mediana de la distribución de la renta, un concepto muy complicado, pero que significa efectivamente lo que usted está diciendo, que según los criterios y parámetros que cojamos, los resultados son distintos. Pero yo voy a coger la que usted me pregunta, ese estudio al que usted se refiere, señoría. Y ese estudio, si yo cojo ese estudio, la consecuencia es que el 45% de los niños andaluces viven en la pobreza. ¿Está usted de acuerdo en que el 45% de los niños andaluces están en la pobreza absoluta? ¿Es así? Y si está usted de acuerdo, ¿por qué me defiende usted las políticas que ha hecho su partido en Andalucía y que ha condenado al 45% de los niños a la pobreza? Pero no se da cuenta de la incongruencia que me está diciendo. Según ese mismo estudio, la población en riesgo de pobreza es la siguiente. En Madrid, el 13,4%. En Andalucía, el 29%. En Viena, el 25%. Y en Bruselas, el 34%, señoría. Es decir, hay más riesgo de exclusión y de pobreza en Viena, como todo el mundo sabe, y en Bruselas que en Madrid y que en Andalucía, señoría. Eso es este estudio. ¿Y por qué sale todo eso, señoría? Precisamente por los conceptos a los que se refieren estos estudios. Yo, si no me cree a mí, a lo mejor se cree al señor Leguina, que ha escrito un estudio muy interesante sobre la desigualdad y la pobreza. Y aparte de su experiencia política, él es un profesional en el estudio de las estadísticas. Y dice, el umbral de pobreza, ¿cuál es ese umbral? Todos los estudios lo sitúan en el 60% de la renta media, de la renta mediana. La mediana, en una distribución de renta, es aquel punto por debajo y encima del cual están la mitad de los hogares. Ese umbral no es una realidad de un indicador de pobreza, sino de una buena o mala distribución de renta, que es distinto, señor Gordo. ¿Por qué si no? Y pone un ejemplo extraordinario al que usted ha aludido indirectamente manipulando el estudio. Dos países, el primero con una renta familiar de 3.000 euros anuales. Todos ganan 3.000 euros anuales. La renta mediana, la mediana, son 3.000. Otro país donde, señoría, lo que ganan son 400.000 euros. La distribución no es uniforme. La renta, la mediana, es de 245.000. Si le aplica a usted 60%, que es el concepto que aplica este estudio, todos los que estén por debajo de 145.000 euros son pobres. Conclusión, en el país A ganando 3.000 euros todos son ricos y en el país B ganando 147.000 todos son pobres. Esa es su manipulación, señor Gordo. A eso es a lo que se refiere. Mire, el dato ¿cuál es? La pobreza, en todos los estudios, lo que pone de manifiesto es que en Madrid ha bajado en los 2 últimos años 2,5 puntos. En Andalucía, donde usted gobierna, ha subido casi medio punto. Ese es el resultado de sus políticas y este es el resultado de los nuestros, señoría. Y eso es realmente lo que importa a los ciudadanos. No que usted que engañe y manipule y mienta, sino que contraste nuestras políticas y sus resultados con las suyas. La nuestra, señoría, cada vez mejora más. La suya, donde usted gobierna, cada vez más pobres y peor. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias, señor presidente. Para la formulación de la pregunta, señor presidente.